ya prolongado, la serie Restaurando la Familia. El tema de esta tarde es el propósito de las tribulaciones en la familia. El propósito de las tribulaciones en la familia. Sabe que Dios está empeñado en que cada uno de nosotros en la familia en la cual nos tocó o nos toca vivir, aprendamos y crezcamos. Una de las crisis más grandes, si no la más grande, que en la actualidad vive la sociedad es la crisis familiar. Madres solteras criando hijos solos, padres de igual manera, matrimonios que después de 6, 8 meses llegan al divorcio. Vemos cualquier cantidad de jóvenes en las calles sin la orientación de un padre o de una madre que les enseñe. Y el problema más grande que tiene hoy la sociedad no es la corrupción, aunque también lo es, sino la crisis familiar. Y Dios nos ha dejado a nosotros la Biblia, el libro por excelencia, el cual sirve para enseñarnos. Y esta tarde va a hablarnos a nosotros que detrás de cada tribulación que cada uno viva en su familia hay un propósito de Dios. Todas las cosas en la tierra tienen dos perspectivas o dos lecturas, la de Dios y la de nosotros. Lo que la Biblia enseña de acuerdo a lo que estamos viviendo o cómo yo percibo las cosas. Y cada una de las dos perspectivas serán tomadas por cada uno de nosotros. Hay quien dice, bueno, a mí no me gusta como Dios quiere que yo eduque a mis hijos, yo los voy a educar de tal o cual manera. Esa es tu perspectiva. Pero al final en cada una va a haber un resultado, para bien o para mal. Cada uno toma una decisión desde su punto de vista. Hay quien hace negocios y dice, no, pues yo soy muy bueno para los negocios. Pero Dios nos enseña también a nosotros a ser buenos negociantes. Cualquiera que sea tu punto de vista va a tener un resultado. Y esta tarde vamos a aprender lo que la Biblia nos enseña, que detrás de cada aflicción hay un propósito de Dios. Una vez más, detrás de cada aflicción hay un propósito de Dios para su pueblo. Quizás esta tarde, si yo le preguntara, ¿usted tiene problemas? Pues yo creo que todos, en distintas áreas, unos más, otros menos. Y las pruebas casi siempre nos llevan a desgastarnos mucho. Pero de acuerdo a la Biblia, hermanos, cada problema, cada dificultad que tengamos como familia, en Dios tiene un propósito. Tenemos esta tarde dos bases bíblicas que van a ser importantes para enseñar lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Dice el Salmos 34, 19, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas, hermanos? Muchas. Sabe que desde que nace uno, nace y hay problemas. Tienes 3, 4 años y hay problemas. No alcanza el dinero para la comida, no hay para los zapatos, no hay trabajo para papá, etc. Desde que uno va creciendo, desde que eres niño, comienzas a ver que hay problemas. No se diga en la adolescencia, en la juventud. Y piensan los niños o los jóvenes que cuando llegan a cierta edad de joven, van a poder solventar y dejar de tener problemas, y cuando llegan ellos a casarse se enteran y se dan cuenta que los problemas nunca se acaban. Y déjenme darle una noticia, los problemas siempre van a existir. La diferencia es cómo los enfrentamos, con Dios o sin Dios. Hay una palabra ahí muy importante, hermanos, la palabra aflicciones, clipsis. Esa palabra tiene un significado muy importante. Significa que esta palabra describe una presión física que tiene que soportar una persona. Dice un hombre de Dios, R.C. Trench, escribe que en la antigüedad en Inglaterra usaban esta técnica de castigar a una persona para sacarle la verdad, de tortura, por decirlo así. Lo que hacían es que colocaban a una persona sobre una plancha con boca hacia arriba y le ponían pesas sobre el pecho. Esa pesa le lograban poner 2 o 3 hasta donde él aguantaba, de tal manera que esa piedra golpeaba su pecho y le quitaba la respiración.
Entonces, cuando esta persona era torturada, se dice que se estaba aplicando tlipsis, una presión física que está a punto de asfixiarte y que ya no puedes más. Bueno, esa es la palabra aflicciones en la Biblia. Son presiones que están a punto de reventar tu pecho. Son cosas que están a punto de sacudirte y que tú ya no aguantas y que pareciera que conforme pasan los días y los años, cada vez te pone una piedra más y dices, ¿hasta cuándo se me va a quitar esta presión? Esos crisis, aflicciones. Y la Biblia dice que son muchas las aflicciones, son muchas las pesas que vendrán sobre las personas. Ahora, déjeme decirle que no importa si somos cristianos o no, los problemas nos llegan a todos. Pero aquí la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero hay una parte importante, hay una esperanza. Pero de todas ellas las librará, ¿qué dice, hermanos? Jehová. Alguien dijo lo siguiente, que la vida está llena de problemas y que la vida fuera un montón o un conjunto de colores. Y dice este hombre de Dios, la vida es un conjunto de colores, pero los cristianos deciden qué color quieren escoger en su problema. Y es cierto. Usted y yo decidimos de qué color queremos que se pinten los problemas. Si queremos que sean grises, oscuros, fuertes, o que sean colores claros de esperanza donde haya paz en Cristo Jesús. Entonces aquí encontramos algo muy importante, que en todas las pruebas y dificultades dice que Dios va a librarnos en determinados momentos. El sufrimiento es inevitable, hermanos. Ahora la segunda cita que tenemos ahí, segundo a los Corintios 1:5, dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra, ¿qué, hermanos? Consolación. Segundo a los Corintios 1:5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí encontramos que el apóstol Pablo habla de que la vida del cristiano está llena de aflicciones, de dificultades. Y aquí hay una palabra muy importante que Dios quiere hablarnos, la palabra consolación, que significa brindar frescura y consuelo en la dificultad. Entonces encontramos en la Biblia que Cristo en medio de la aflicción será una consolación en nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 37, versículo 2. Son inevitables los problemas, las aflicciones, el peso. Yo no sé si esta tarde tú tengas un peso sobre de ti y Dios quiere hablarte cómo enfrentarlo. Ahora, también hay aflicciones en la familia, ¿cierto o no? Hay aflicciones en la familia. Y encontramos el caso en la Biblia de Jacob. Y Jacob tiene muchas aplicaciones la vida de Jacob. Génesis 37, ¿ya lo tiene? Vamos a irlo leyendo de manera alternada. Usted lee el capítulo en su casa completo, tiene mucha enseñanza. Aquí encontramos un problema en una familia. Jacob tenía muchos hijos, pero tenía un consentido. Y cuando tú como padre tienes el problema, porque es un problema, de hacer discriminación entre tus hijos, tú vas a traer problemas a la familia. Los padres, por muy inteligente que te creas, no podemos ser gente que tenga preferencia con los hijos. Vas a hacerle daño a tus hijos. Dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre.
E informaba a José a su padre la mala fama de quién, hermanos. Es decir, cuando se portaban mal los hermanos de José, José le decía, fíjate que Rubén hizo esto y Efraín no cuidó las ovejas. Es el típico niño que siempre al papá le dice la verdad y ventanea a los hermanos. ¿Hay hijos así? Los padres siempre desean que los hijos les digan la verdad. Pues José era un hijo que siempre andaba contando a Jacob cuando sus hermanos se portaban mal. Versículo 3. Llamaba Israel a José. Ahí Israel es el mismo Jacob, solo que le cambia el nombre, pero habla de la misma persona. Y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Eso se llama preferencia. Y eso no es bueno, hermano. Hay padres que por una u otra razón tienen su consentido en casa o su consentida. Y eso, hermanos, cuando son niños no se ve tanto, pero cuando crecen, cómo aflige la familia. José tenía que su papá lo prefería a él sobre sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Obviamente Jacob, a los que estaban antes de José, pues con ellos experimentó y cometió todos los errores habidos y por haber. Y cuando nació José, ya fue más amoroso, ya fue más tranquilo. Ya entendió Jacob que no era con golpes que se arreglaba la vida. Y pasa lo siguiente. Cuando un matrimonio tiene hijos y el último lo tiene ya en edad avanzada o adulta, a ese hijo lo quiere más. Porque aprendió con los otros que tuvo. Y fue el caso de Jacob. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasó, hermanos? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Claro. Al mostrar el padre preferencia por uno de los hijos, se echaba en contra de los demás. Tenemos que ser gente ecuánimes y balanceados, hermanos. Comenzó entonces los hijos a ir en contra de José. Ahora, esto fue creciendo. Y vamos a ir más abajo. Vamos hasta el versículo 18. Usted le dejo que lea todo el capítulo en casa porque es muy largo y vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces vimos que Jacob prefería a José sobre los demás hermanos. Dice el 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? ¿Usted ha escuchado hijos que quieran matar a sus hermanos? Sí, hay casos. Hay casos donde un hermano quiere matar a otro hermano por una u otra razón. Aquí los hermanos de José querían matarlo porque era el preferido de papá, el que más quería. Y eso aflige, porque esto le traía consecuencias fuertes a José. Versículo 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémoslo en una cisterna. ¿Sí logra ver cómo pasa un asunto de enojo, de molestia, a un momento de ira y de querer matar a su hermano? Ellos no pensaban que era su hermano, ellos lo veían como un enemigo a José. Lo querían matar y echar en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ahora, estos hermanos no estaban midiendo las consecuencias de lo que estaban pensando, hermanos. Pero todo nace porque un padre tenía preferencia con uno de sus hijos. Cuando te toque disciplinar a tus hijos, tienes que hacerlo de la misma manera, hermanos. ¿Amén? ¿No se escuchó? Porque si tú a uno lo corriges de una manera y al otro de otra manera, te están viendo. Y mañana cuando tú no estés y estén solitos, los dos hijos se la van a cobrar y se la van a aplicar al que tú más quieres. Tengamos cuidado. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Es decir, hubo ahí un hermano piadoso, Rubén. Y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre,
echarlo en esta cisterna que está en el desierto. Fíjese, tremendos estos hermanos. No sé si aquí hay alguno de esos, pero tremendos. ¿Se imagina lo que es aventar a un joven de 17 años a una cisterna? Dice el versículo 22, y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Es decir, ni siquiera le dijeron: agua va llegando José y órale. Había odio, hermano. Eso se llama odio, venganza. Pero todo eso lo produjo un padre que no supo educar a sus hijos. Lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. ¿Se imagina si hubiera habido agua? Se hubiera ahogado. Pero Dios tenía propósitos en José. De un problema, de una aflicción, iba a ser algo extraordinario. Dice el versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? No, o sea, estos van de mal en peor. 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Pero antes de esto, según el versículo 28, lo vendieron a los egipcios. Vender a un hermano y después de venderlo, engañar a su padre y decirle que había muerto. Esto es totalmente fuera de lugar. Fue lo que hicieron con José. Son tribulaciones, son aflicciones, y que Dios nos está previniendo para que tengamos cuidado, para que cuando llegue esto a tu vida, con tus hijos, sepamos qué hacer. Ahora yo les hago una pregunta. Si llega la noticia a Jacob de que su hijo había muerto, ¿cómo se pondría el papá? Mal, molesto, triste. Porque a ningún padre desea que su hijo se muera. Pero estos hermanos fueron tremendos. Dice el versículo 34, vamos a leer el 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Esto es terrible de estos muchachos. Le llevan la túnica a su papá, y papá, ¿sabes qué? A José se murió. Lo mataron los leones. Y sabe, esta es la magnitud. Lo que Dios quiere hablarnos es ponernos en el escenario hasta dónde puede llegar cuando un padre tiene preferencia por uno de sus hijos. Versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo. ¿Cuántos días? Muchos días. Porque era su hijo. Lo destrozó la noticia al padre saber que su hijo había muerto. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y le lloró su padre. Estos dice, ¿dónde sacan esos pensamientos? ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí? Lo que está diciendo Jacob: yo voy a vivir muerto todos los días de mi vida por la manera como mi hijo ha muerto. Pero los hijos no se tocaban el corazón, hermanos. Ahora, detrás de toda esta tragedia, que para nuestra vista humana es una tragedia, porque lo es, Dios tenía un propósito en medio del dolor del padre Jacob y del hijo José. Detrás de las tribulaciones, detrás de un problema, hermanos, siempre va a estar el propósito de Dios
para nuestras vidas. Las aflicciones no tienen el propósito de acabar con la vida del ser humano. Escuche esto. Las aflicciones, las tribulaciones, los problemas no tienen como propósito acabar con tu vida. Eso no es la razón por la cual los problemas existen. El que tú tengas un problema no es para que te mueras, sino para que aprendas a resolverlo de la mano de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Usted continúa leyendo el capítulo que sigue y ya después se entera de la historia de José. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí la palabra tesoro es el Evangelio de Cristo. Los vasos de barro somos nosotros. Tenemos un tesoro. El Evangelio es un tesoro porque son buenas noticias. Los vasos de barro somos nosotros, que nos rompemos, nos quebramos fácilmente, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no que, hermanos, angustiados. ¿Está conmigo ahí? Versículo 8. ¿Qué es lo que quiere decir? Tenemos problemas y dificultades, pero tenemos una esperanza en Dios. Es decir, tu problema, el mío, el del otro, tiene una esperanza. Y no eres tú, es Dios. En apuros, mas no que, hermanos, desesperados. Puede que exista el caso de que esta tarde aquella hermanos o hermanas en apuros. No me alcanza, no tengo, necesito. Estás apurado. Pero Dios nos dice: no os desesperéis. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, detrás de las aflicciones de Pablo estaba el propósito de Dios para llevarlo a una mejor vida. Va lo que es el versículo 15, ahí mismo. Segunda a los Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. No desmayamos, dice Pablo. Por fuera quizás nos estamos haciendo viejos, arrugas, el pelo blanco, pero por dentro el hombre de Dios, la mujer de Dios sabe que tiene esperanza en su Señor. Versículo 17, importante, subráyelo. Porque esta leve tribulación momentánea, fíjese cómo califica Dios las tribulaciones de los seres humanos: leve, tribulación momentánea. Es decir, tu problema, hermano, hermana, no es eterno. Lo que hoy estás viviendo se va a acabar. Y no tienes que ver tu problema como que es interminable, sino saber que lo que estás viviendo llegará el día que va a dejar de existir. Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, lo que estoy viviendo hoy no se compara con lo que yo voy a vivir toda la eternidad. Amén. Ahora vea lo que dice el 18 todavía más. No mirando nosotros las cosas como se ven. Una vez más, no mirando nosotros las cosas como se ven. ¿Cómo se ven? Si yo le contara, pastor, no la vio llegar. En serio, que no le encuentro sentido a lo que estoy viviendo. Pues Dios te dice que no las veas así. No veas el problema, ve a Dios en tu problema. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cuáles son esas? Las eternas. Pues las cosas que se ven son, ¿qué, hermanos? Pero las que no se ven son eternas. Tu problema que hoy tienes a tu lado, la aflicción, hermana,
esa es temporal. ¿Sabes por qué te aflige y te desgasta lo que estás pasando? Porque no estás viendo a Dios en tu problema y tribulación, estás viendo tu problema. Vamos a ver dos propósitos que tiene, hay más, pero yo encontré dos propósitos de las tribulaciones en nuestras vidas. Número uno, las aflicciones o tribulaciones tienen el propósito en nuestras vidas de enseñarnos a obedecer. Una vez más, el problema, la dificultad que tú tienes, que yo tengo, tiene un propósito en Dios. Y es enseñarnos ¿a qué? Porque por lo regular somos bien desobedientes. Dios te dice, esta es la manera como tienes que caminar, y tú dices, más inteligente, eso es lo que Dios dice, yo lo hago a mi manera. Y los problemas y tribulaciones es para enseñarnos que no es por donde tú te fuiste, es por donde Dios quiere que caminemos. Deuteronomio 8:2. Vamos a ir avanzando para terminar. El primer propósito en las tribulaciones o aflicciones es enseñarnos a obedecer. Deuteronomio 8:2, ¿lo tiene? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Es decir, todo lo que vivió Israel en el desierto por 40 años era solamente para ver qué había en tu corazón. ¿Sabía usted que cuando tienes problemas y aflicciones es cuando sale lo que hay en ti? Si hay orgullo, soberbia. Y concluye, si habías guardado o no sus mandamientos. Y esto es muy importante. La Biblia tiene como propósito las aflicciones en nosotros, enseñarnos a obedecer. Pero va a ser a través de las aflicciones, hermanos. A través de las pruebas y dificultades que va a desnudar lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. La segunda o el segundo propósito, y ahí concluimos, que hay detrás de las aflicciones de parte de Dios, escúchelo, y es muy importante. Las aflicciones, tribulaciones, tienen el propósito en Dios de llevarnos a tener confianza y fidelidad en Dios. A ver hasta dónde confiamos y hasta dónde somos fieles. Hay que cuando tiene un problema dice, no le soy fiel a Dios. Me voy con el compadre y me echo unas. ¿Para qué sigo las cosas de Dios? Es pura mentira. Isaías 45:11, hermanos. Esto es, yo cuando lo estaba leyendo, así se me reventaron los cables, los chips. Isaías 45:11. Yo le hago una pregunta a usted mientras lo va buscando y va contestando en su mente. ¿A qué le tiene miedo el hombre o cuál es el problema mayor del ser humano? ¿Sabe cuál es? ¿Qué va a pasar mañana? Mañana, ¿qué va a hacer con tus hijos? Mañana, ¿cuál va a ser el bienestar con los que tienes? El mayor problema del ser humano es saber el mañana. Por eso buscan a Walter Mercado, a que le lean los caracoles, el zodiaco, etc. Pero fíjate lo que dice la Biblia, Isaías 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. ¿Qué dice Dios? Pregúntame a mí. No le preguntes al compadre qué va a pasar con tus hijos mañana. No le preguntes al vecino qué va a hacer de tus hijos mañana. Pregúntale. ¿A quién? Ay, pregúntale. A él consúltalo. Si tienes problemas y estás en zozobra, ¿qué va a hacer con tus hijos mañana? No le preguntes a tu jefe, pregúntale a Dios. Porque tu problema, cuando tienes un problema y una dificultad, al que menos quieres consultar es a Dios, porque no confías en Él. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme cerca de mis hijos
y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderecé todos sus caminos. Y si hizo eso Dios con la tierra, ¿qué no hará contigo y conmigo, hermano? El problema es que en las tribulaciones prefieres preguntarle a todos. Y Dios está allí esperándote. A ver hasta cuándo se cansa este. Que la respuesta para él no es preguntarle al otro, sino a mí que le di la vida y lo creé. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Si tienes hoy una inquietud, ¿qué va a ser de ti? Porque tienes problemas mañana. ¿A quién tiene que preguntarle, hermano? ¿Y sabe cómo se le pregunta a Dios? Orando y consultando.